Voy a hacer un resumen desde el contexto histórico de España con algunos apuntes también de Portugal. Desde, bueno, 1936, el final de la, o bueno, el pelín, voy a hablar de la Guerra Civil, voy a hablar algo del comienzo del siglo XX en Portugal y me voy a centrar hasta 1986 cuando hace unos días, cuatro concretamente, se cumplieron 40 años de la entrada de España y Portugal oficialmente, aunque eso se produjo 5 o 6 meses antes, en junio de 1985, el día 13 además, que se firmó, bueno, fue el día 13, no fue el día 12 de junio de 1985, justo 6 meses antes, en la cual se firmó el Tratado de Adhesión para que se cumpliese y que entrasen los países de forma conjunta, pues en el primer día de enero, el día 1, el día festivo, todo ello. Y a partir de ahí a España y Portugal le han cambiado, ¿verdad? Las estructuras políticas, económicas y sociales. Son ahora países con un papel importante, pero a la vez no tanto como, por ejemplo, Alemania o Francia. España, con la entrada del nuevo siglo, el siglo XX, llevó a cabo pues, una serie de reformas, aunque eran prácticamente las reformas de la Constitución de 1876 que Alfonso XII y los dos principales partidos políticos y líderes del Partido Conservador, Carlos del Castillo y el Partido Liberal, Sagasta, realizaron en el último tercio del siglo XIX con el monarca Alfonso XII y su hijo, ya heredó en 1902, con la mayoría de edad, con 16 años, se convirtió en monarca. Primeramente, en España, pues hubo bueno, pues, una crisis económica, social y política. Los gobiernos que había, pues no realizaron tampoco muchas reformas. Sagasta fue asesinado en 1912 con el objetivo de llevar a cabo una serie de reformas en la política del país, pero no se sirvió. Dato también, hubo varios presidentes asesinados a comienzos del siglo XX en España. Tampoco participó en la Primera Guerra Mundial, cosa que Portugal sí que participó. En la segunda, ahora lo voy a explicar. Había gente que eran los favorables a los imperios centrales, en parte incluso la familia real, y en política también. em, y sobre todo porque Alfonso XIII era familiar del Kaiser Guillermo II de Alemania, porque era sobrino además, tío y sobrino. Y la parte de la mujer, bueno, pues era cercana a los aliados. A partir de ahí se produjo la división en España por dos bandos después de la Segunda República Española, los problemas económicos, sociales y políticos que no resolvió muy bien la Segunda República. Provocó primero el apoyo de México y de la Unión Soviética, a cambio sobre todo por parte de los soviéticos, de los depósitos de oro del Banco de España. Eso es lo que querían los soviéticos, era el dinero, darme oro, yo te apoyo y te doy armamento para que luches en tu conflicto civil. Em, a partir del bando sublevado se tuvo el apoyo del fascismo italiano y de Alemania, pero a cambio de concesiones mineras. El fin del conflicto civil se produjo el 1 de abril de 1939. En España se instauró un régimen dictatorial de casi 40 años, bajo el mando férreo de Franco, y a partir de ahí, bueno, pues con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 5 meses después del final de la Guerra Civil Española, pues España se convirtió en un país no beligerante, pero su simpatía por Alemania, sobre todo Italia, bueno, era bastante, pues es que se veía, era bastante palpable por parte del régimen franquista y la dictadura franquista. En Portugal cayó la monarquía en 1910, provocó el exilio de Manuel II de Portugal, que reinó tras el asesinato de su padre entre 1908 y 1910. Su padre, Carlos I de Portugal, fue asesinado en 1908 y a partir de 1910 se instauró en Portugal un régimen republicano. Primero por la inestabilidad política en el país luso, la impopularidad de la monarquía, el desgaste tras el reinicio de 1908, el autoritarismo de João Franco y el descontento con la influencia británica sobre Portugal y de la Iglesia. Esto provocó el fin del régimen monárquico el 5 de octubre de 1910 y se instauró una república en Portugal.
Portugal, que sí que participó en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados y entró en 1916, como hizo Italia más o menos, que al principio se acercó al bando de los imperios centrales y luego cambió de posición. En 1915 fue Portugal, en 1916 fue Portugal, en 1915 fue Italia, la que entró un año antes, para así de explicarlo. A partir de ahí, en 1926, problemas en Portugal, se produjo el golpe de Estado, Salazar se convirtió en ministro de Hacienda en 1928 y el éxito logrado que hizo Salazar del déficit presupuestario en Portugal y la estabilización de la moneda portuguesa provocó al final que Salazar se convirtiese en el dictador del país. Primeramente ya había estado en 1926 como presidente de la República y todo ello, y también por haber sido ministro en finanzas, sobre todo en economía, y en 1932, pues al final dio el golpe de Estado definitivo a Salazar y se convirtió desde 1932 hasta 1970 en el principal, bueno, el dictador de Portugal. Y luego su cercanía con España. En España se instauró un régimen dictatorial cercano a los postulados de Italia y Alemania, ya que tuvo el apoyo del bando sublevado por parte de los alemanes e italianos. Los apoyos del régimen dictatorial fueron tres. El ejército, muchos mandos ejercieron importantes cargos en el gobierno y en las empresas estatales. La Iglesia Católica mantuvo un control férreo, sobre todo porque España se convirtió en un estado confesional, es decir, la religión tenía, o la Iglesia tenía un papel institucional muy importante con el apoyo del Estado. Y al recibir además la Iglesia numerosos privilegios, como la reposición de la enseñanza católica en la escuela, la supresión del matrimonio civil, cosa que en la Segunda República se impuso. Y los terratenientes asentaron su dominio, la burguesía agraria se benefició de la supresión de la reforma agraria y la industria, la burguesía industrial, de la inexistencia de sindicatos. Pero muchos españoles se tuvieron que marchar o los que se tuvieron que quedar pues, fueron condenados a trabajos forzosos o ejecutados. No se pudo hablar otro tipo de lenguas que no fueran el castellano, el catalán, gallego, ni el vasco, nada. Y los jerarcas de la dictadura de la Iglesia censuraron publicaciones, porque los jerarcas de la dictadura, también parte de la Iglesia, censuraron publicaciones, películas durante todo el franquismo. Y los que se tuvieron que exiliar por temor a caer como víctimas de la represión de los vencedores fueron líderes republicanos, personas desconocidas y la gran mayoría de los intelectuales que se marcharon fuera de España. Esta emigración forzada supuso una enorme pérdida humana y sobre todo también cultural dentro del país. En Portugal se dio el golpe de Estado en 1926, provocó un cambio de régimen a una república, pero la situación era insostenible y el golpe de Estado en 1926 dio lugar a una dictadura en Portugal. Se denominó el Estado Novo de 1926, aunque su consolidación no se produjo hasta 1932 en la figura de Salazar. 5 meses después del final de la Guerra Civil Española, el 1 de abril de 1939, el 1 de septiembre estalló la Segunda Guerra Mundial tras la invasión alemana sobre Polonia, ya que Alemania había invadido un montón de territorios, el Anschluss todo, y los políticos británico y francés y soviético Stalin no hicieron absolutamente nada. Y luego incluso el pacto de no agresión en agosto de 1939 entre Alemania y la Unión Soviética, con el objetivo de repartirse Polonia, que es lo que provocó luego, pues es al final que los propios alemanes se lanzaran contra el régimen soviético y comunista. Francia y Gran Bretaña, que tuvieron un pacto, Gran Bretaña y Francia, un pacto con Polonia, provocó que 2 días después, el 3 de septiembre de aquel año, declarasen la guerra al régimen alemán. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invadió la parte oriental polaca. España, que se mantuvo como país no beligerante, sí que envió tropas, la División Azul en 1941, pero en la lucha contra el comunismo, no contra los países occidentales y democráticos. Con una economía que era la autarquía, aspiraba a la autosuficiencia del país, la política bajo el control del Partido Único, el FEC y de las JON, y la implantación de símbolos fascistas, el saludo a la romana, italiano, había racionamiento, la asignación de productos básicos a las personas de un Estado para paliar el desabastecimiento que se mantuvo en el país hasta 1952. Los maquis fueron partidas de guerrilleros que lucharon contra el régimen y que aparecieron contra la dictadura franquista, pero bueno, su existencia fue efímera, desgraciadamente también, pero duraron muy poco.
el mercado negro, conocido como extrataperlo, en el que se podían adquirir mercancías a precios elevados. La postura del régimen cambió a partir de 1943. Ya Carrero Blanco y otras tantas figuras dentro del propio franquismo, dentro de la política y de la dictadura franquista, vieron que la situación iba a cambiar en favor de los aliados y que los regímenes totalitarios, Alemania, Italia y Japón, estaban comenzando su decadencia. Portugal se instaló el Estado Novo. eh, Salazar, bajo un control férreo, una dictadura además muy dura y muy similar a la española, sintonía con el fascismo, muy parecido a Franco, hizo Salazar, y Portugal se mantuvo neutral como España, pero dando el apoyo siempre a los aliados, es decir, dio el apoyo de las Azores a los aliados, con el objetivo de que si había algún problema y algún inconveniente por parte de los aliados, pues, Portugal sí que daba las bases. España negociaba con unos y con otros, como Portugal con unos y con otros, para contentar a ambos bandos. Pero así pasó luego los problemas de ambos países, sobre todo de España. España y Portugal firmaron una alianza, se la conoció como el Pacto Ibérico, un régimen con el cual le unía una gran afinidad ideológica e institucional entre ambos países, para tener un pacto entre ambos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, España quedó aislada política y económicamente del plan económico y político y militar que creó Estados Unidos, a diferencia de Portugal. España no entró ni en el plan Marshall, no entró en la OTAN, en la ONU tampoco, hasta la década de los años 50, lo voy a explicar. Los países europeos cerraron sus embajadas, Francia las fronteras con nuestro país, aunque es verdad que a finales de la década o después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a abrir por intereses que tenían Churchill y un montón también de países europeos por no aislar de forma brutal a España, pero a España quedó aislada y la única ayuda que recibía era de la Argentina de Perón, nada más, por su ideología y su acercamiento político. A partir de ahí, la Guerra Fría lo cambió todo. Estados Unidos tuvo gran interés en España debido a que había un anticomunismo muy fuerte contra la Unión Soviética y se firmó el Tratado de Amistad Hispano-Norteamericano, permitió ahí en España la instalación de bases militares de Estados Unidos, ayuda económica, es decir, Estados Unidos dio ayuda económica y Estados Unidos instaló bases en nuestro país. El concordato también con las sedes se firmó en ese mismo año. En 1955 España ya era miembro de la ONU. Se eliminaron los cargos falangistas por católicos y monárquicos. El saludo a la romana quedó ya pues en un segundo plano porque ya dejó de ser obligatorio, ya no se obligaba, pero seguía existiendo. El partido de las JON ya se denominó Movimiento Nacional. Se reguló el sistema político, que se definió como una democracia orgánica, aunque en realidad era una dictadura férrea. Aparecieron las primeras actuaciones de la oposición. En 1956 hubo disturbios en la Universidad de Madrid, las huelgas en Asturias y Cataluña. Un cambio político y económico provocó también la subida de los tecnócratas, figuras que pertenecieron al Opus Dei, y se realizó el plan de estabilización, entre ellos López Rodó. En 1959 se produjo el plan de estabilización, en 1959, como he dicho. Con la creación de empresas privadas, la entrada de inversiones extranjeras, España comenzó a acercarse a los postulados del capitalismo, que era lo que existía en el bloque occidental. Portugal, que sí que se le ayudó a través del plan económico del Marshall, el plan Marshall que fue. La OTAN entró en 1949 y fue uno de los principales fundadores, junto con Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal. 3 años más tarde entró Grecia y Turquía, y en 1955 entró la República de Alemania Occidental. Y el Pacto de Varsovia lo lideró la Unión Soviética, y ahí estuvieron pues miembros como la Alemania Oriental, Albania, que permaneció hasta 1968, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, y todos ellos recibieron la ayuda del Comecon soviético. Raro es lo de Yugoslavia, pero Yugoslavia se mantuvo muy distante con la política soviética. Al igual que al principio Stalin y Mao tenían una gran relación, la rompieron a la subida de Khrushchev en la Rusia soviética o en la Unión Soviética. Y China fue por un lado, porque China comenzó además a su propia estructura política, económica, comunista a través del liderazgo de Mao. El plan de estabilización de 1959 cambió el panorama económico en España y se acercó a las políticas de Europa Occidental lideradas por Estados Unidos. La industria creció un 7%. Lo que destacó el crecimiento también económico fue el turismo, que hoy en día continúa siendo en nuestro país.
Las inversiones extranjeras, atraídas por los bajos salarios y los reducidos impuestos, llegaron divisas, capitales procedentes del extranjero que se invierten en el propio país, el baby boom, un crecimiento de la natalidad entre 5 y 10 años, el crecimiento económico fue desequilibrado porque los gobiernos empezaron a realizar planes de desarrollo para industrializar aquellas zonas que eran más pobres y disminuir las grandes diferencias de bienestar que había entre las principales, entre las regiones todas de España, porque las actividades económicas se centraron normalmente en la capital y en los dos reductos más destacados de la industrialización del momento, que fueron Cataluña y País Vasco. Y la parte o la zona del Levante, el Mediterráneo, también tuvo una gran progresión por parte de la economía. Pero quien más creció en el Mediterráneo fue sobre todo Cataluña. Era la que tuvo el peso junto con País Vasco y Madrid, porque era la capital bueno, pues eso, del país, punto. El país se urbanizó y bueno, se pasó de la extrema pobreza en la década de los años 50 a un crecimiento en la década de los años 60. 4 millones de españoles emigraron de las zonas rurales a las zonas urbanas. Crecieron las infraestructuras, el transporte, asfaltado, alcantarillados. Muchos españoles vivieron en zonas de periferia y en chabolas antes de venirse a las urbes. 2 millones de españoles se marcharon a Europa. Apareció la sociedad de consumo heredada del Estados Unidos, que también el bloque europeo y occidental tuvo su herencia, mejora de las condiciones de las mujeres para el acceso, para acceder a los trabajos, la educación obligatoria estaba establecida hasta los 14 años, una sociedad pues está mejor educada, la ley de prensa que llevó a cabo Fraga, ministro franquista, en 1966, habría tímidamente la libertad de expresión. Pero bueno, era tímidamente, y lo digo yo entre comillas, siendo yo historiador, entre comillas, porque quien mandaba ahí era el franquismo, Franco, y ya está. Y no había nada más que ni, bueno, ni huelgas, no podía haber nada, y las huelgas que eran clandestinas, porque estaban prohibidas. Bueno, y ya si abrías la libertad de expresión era un problema ya. En Portugal continuaba la dictadura férrea de Salazar. En 1926 comenzó y en 1962 fue cuando se implementó en el país el uso. La década de los años 70 produjo una crisis brutal económica en el bloque occidental, en Estados Unidos, la crisis del petróleo, la primera, en 1973 estalló y que cambió pues, las estructuras políticas, económicas y sociales de España, también el cambio de hora, ahora que hay tantas cuestiones, pues se llevó a cabo por ello en la década de los años 70, es decir, que ya tiene más de 50 años. Y a partir de ahí, pues el Partido Comunista lleva a cabo una política de reconciliación entre todos los partidos, ya sean de derechas o de izquierda o derecha, me da igual, contra la dictadura franquista. Se reunieron en Múnich en 1962, se crearon dos organizaciones, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Y luego se denominó la Plata Junta porque se unieron la gran mayoría de partidos socialistas, comunistas, todo ello, en el exilio. Ahí estaba Santiago Carrillo, Felipe González y un montón de dirigentes que estaban en contra, y sobre todo de izquierdas, en contra del régimen franquista. La aparición del movimiento vecinal reclamaba servicios en los barrios, el movimiento estudiantil, el rechazo al régimen franquista por parte de muchos de los intelectuales del momento, el movimiento sindical con comisiones obreras, la oposición de terroristas, ETA, FRA, Grapo, Terra Lliure, un descontento social en el país, huelgas que eran clandestinas, estaban prohibidas por parte de la dictadura, la crisis política, muchos españoles tuvieron que volver a su país debido a la crisis económica que también había en Europa. Franco designó en 1969 como jefe de Estado al futuro Juan Carlos I, al príncipe Juan Carlos I de Borbón. Eh, También nombró presidente del gobierno durante 6 meses a Carrero Blanco, luego ya le asesinaron. Dicen unas que fue ETA, otros la firma del acuerdo de las bases entre Kissinger y pues eso, la dictadura franquista, que Carrero Blanco se dijo que pudo negarse a ello e incluso figura dentro del franquismo como Arias Navarro, eh, la mujer de Franco, em, que estaban incluso, podría ser, pero vamos, tampoco se queda muy claro. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco, se produjo la Marcha Verde, la presión de Marruecos para ocupar el territorio del Sáhara Occidental, que era colonia española en su momento, luego ya nada, se quedó ya pues, en los últimos 50 años por parte del control marroquí, y tampoco que la ONU tenga mucho interés, y eso que intentaron llevar a cabo un referéndum, pero como hay presiones por parte de Estados Unidos, Marruecos, es imposible. Si ya hay uno que ya vota en contra, que es Estados Unidos, que es el principal precursor de la ONU,
cómo puede ser que se haga un referéndum en el Sáhara Occidental. Pero bueno, oye, la situación es tan complicada que también hay pocos intereses también por parte de España y que incluso España podía hasta presionar. Me da igual que sea un gobierno de izquierdas o de derechas a Estados Unidos y decir que, por favor, yo siendo historiador, se lleven en algún futuro a algún referéndum. Porque ¿qué es eso de ocupar países? Porque luego pasa que se ocupan, hacen cosas que no deben, por ejemplo, Rusia o Estados Unidos hacen lo de Venezuela, que a mí me parece lo de Venezuela algo vergonzoso durante los últimos casi 30 años en el país, lo que ha sufrido, pero tampoco se puede llevar a cabo con intervenciones externas ni extranjeras. Esto es mi opinión, pero bueno, es la situación de cada uno. Ya, y dejando esto de lado, España comenzó un declive en la década de los años 70, la crisis del petróleo, la segunda crisis del petróleo en 1979. En 1975 comenzó de forma tímida ese cambio hacia un régimen democrático. Y en Portugal el camino fue similar al caso español o a la historia de España. Problemas en las colonias de África, Asia, el ejemplo de Angola, bueno, todos los problemas que hubo allí. En 1968 Salazar sufrió un derrame cerebral, no se sabe, estaba en su casa de verano, pero no se sabe ni cómo, si se cayó de una silla o se produjo pues, mientras estaba en el baño, en la ducha, no se sabe muy bien. Pero Marcelo Caetano, que era uno de los principales precursores, además, y cercanos al propio régimen portugués y de la dictadura portuguesa, pues continuó en el poder hasta que en 1974 los militares se rebelaron contra la dictadura portuguesa, que se produjo la Revolución de los Claveles. El 25 de abril de 1974, Portugal cambió de forma, igual que España, poco a poco hacia un régimen democrático y comenzó a entrar ya en las instituciones europeas e internacionales con mayor importancia. Y eso ya que Portugal ya había estado en la OTAN desde 1949, siendo el principal fundador de la Alianza Atlántica hace pues ya más de 70 años. A partir de ahí, Portugal, la dictadura cayó en abril de 1974, en verano cayó la dictadura de Helena en 1974, igual que la lusa, y la nuestra cayó casi 2 años después, en noviembre de 1975. Hubo cambios en ambos países, Grecia ya había entrado en 1981 en la Unión Europea, en su momento era la Comunidad Económica Europea, el país heleno había entrado antes que nosotros. De los cuatro que había, bueno, el fundador de ellos fue Italia, eh, Alemania, la Alemania Occidental y Francia, y luego los países del Benelux, los que fundaron la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea en su momento, en 1957. A partir de ahí, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos son tres, más los tres que he nombrado, Italia, Francia y Alemania Occidental, fueron los que llevaron a cabo la creación de lo que hoy en día conocemos como Unión Europea. En España se llevó a cabo un cambio de régimen dictatorial hacia una democracia, que la pilotó Adolfo Suárez tras la destitución de Arias Navarro, que estaba cercano al movimiento y al franquismo, que luego Arias Navarro estuvo cerca o se estuvo en el Partido de Alianza Popular, que creó en su momento Fraga, que también era del franquismo, Fraga. Lo destituyó Juan Carlos I, y bueno, pues a partir de ahí se realizaron los pactos de Moncloa en 1977. En junio, el 15 de junio de 1977, bueno, se realizaron las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República en el año 1936. A partir de ahí, el objetivo era moderar el crecimiento de los salarios, controlar la inflación, a cambio de aumentar las inversiones del Estado en servicios sociales y del reconocimiento del derecho de asociación. La gente se podía llevar a cabo huelgas contra el gobierno democrático. Franquismo era imposible y las que había eran clandestinas y hubo ya revueltas en Madrid, bueno, Cataluña sí y Asturias. A partir de ahí, para financiar el gasto estatal, se implantó un sistema fiscal moderno. En el franquismo se pagaban impuestos, pero todo el mundo eh, aportaba porcentajes muy similares. La reforma en la democracia era, los impuestos aumentaron, pero teniendo grandes diferencias. Quien tenía más dinero tenía que, bueno, pues pagar más a través de los impuestos que quien tenía menos, por ejemplo. Se privatizaron empresas públicas poco rentables, la reconversión industrial, proceso de modernización de una industria que requiere una organización completa del modo de trabajo y de las estructuras de la empresa. Y finalmente, hace 40 años, el día 1 de enero, se cumplieron la entrada de España y Portugal o la adhesión de ambos países de la península ibérica en la Comunidad Económica Europea. Después, con el Tratado de Maastricht de 1993, se llevó a cabo, pues se denominó Unión Europea. A partir de ahí, cuando España entró en la que fue la Unión Europea, o que es la Unión Europea actual, la Comunidad Económica Europea, la CEE,
recibió importantes ayudas de la organización, destinadas sobre todo a modernizar las infraestructuras y a proyectos empresariales en las regiones que estaban más atrasadas. España proyectó grandes empresas al exterior, sobre todo al ámbito de América del Sur, es decir, Iberoamérica. Y el 30 de mayo de 1982 entró por España en la OTAN, durante el gobierno de UCD, que estaba al mando Calvo Sotelo, que ya lo intentó Adolfo Suárez y todos los problemas que había también había porque estaba el Pacto de Varsovia, porque todavía la Unión Soviética en la década de los 80 existía. El gobierno socialista de Felipe González y Alfonso Guerra realizaron en 1986 un nuevo referéndum. De entrada no en la OTAN. Luego al final cambiaron la postura cuando subieron al gobierno y bueno, dijeron que sí y al final salió el sí de la entrada de España en la Alianza Atlántica y llevamos pues prácticamente, pues eso, es verdad que llevamos 44 años ya, que se van a cumplir en mayo, aunque el referéndum se van a cumplir socialista 40 años. Con ello finalizo, comento que soy historiador y os ha gustado este recorrido, que se cumplen 40 años de España y Portugal de su entrada en la Unión Europea, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.